Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Hoy estamos con el estudio 4 de la serie La Iglesia de Cristo. El estudio se llama No perecerán jamás. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos versículos que vimos en el estudio pasado. Juan 10, 27 al 30. Nada más que hoy vamos a hablar un poco más, no nada más de las ovejas que oyen su voz, también vamos a seguir hablando de eso, sino que también vamos a hablar ahora de que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Y dice así el versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bien, como les decía yo en el estudio pasado, estuvimos hablando de las ovejas del Señor. Y muchas veces decimos las ovejas del Señor y algunos nos confundimos. ¿De cuál Señor? ¿De Jehová de los ejércitos o del Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo? Y para eso es importante también entender que en el Salmo 23 David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si decimos que el Señor es nuestro pastor, podríamos decir que Jehová es nuestro pastor. Pero más adelante vemos también en el Evangelio, que ahorita acabamos de leer, y más adelante vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y por eso es que antes de continuar con el estudio, yo quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos. Que si hablamos de Jehová o hablamos de Jesucristo, debemos entender que tanto el Jehová como nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno mismo. Entonces, si yo digo el Señor es mi pastor, puedo decir que Jehová es mi pastor. Si yo digo que el Señor es mi pastor, puedo decir que nuestro Señor o mi Señor Jesucristo es mi pastor, porque los tres son uno. Mucha gente le llama la Trinidad de Dios, pero tristemente, como la iglesia tradicional habla de la Santísima Trinidad, mucha gente también nos cataloga por católicos. Pero no, mis hermanos, para evitar todo eso, nosotros le llamamos que Dios en tres personas, pero a la vez un solo Dios. Otros le dicen la Santísima Trinidad, como les decía yo, pero nosotros le llamamos que es un solo Dios en tres personas. Le puedes llamar el Dios Trino, le puedes llamar la Trinidad de Dios, y no está incorrecto, pero lo más importante es que creamos que Dios, Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo son tres en uno, pero todo al mismo tiempo. O sea, no es de que Dios Jehová estuvo un tiempo como Dios Jehová, otro tiempo como Dios Jesucristo y otro tiempo como Dios Espíritu Santo. No, los tres están al mismo tiempo trabajando, cada uno haciendo el papel que le corresponde, pero no por eso nuestro Señor Jesucristo es menos que Dios o el Espíritu Santo es menos que Dios. Los tres son lo mismo. Y esto es importante para poder continuar, ya que esto de la Trinidad o el Dios Trino es un punto importante y un punto doctrinal, que si nosotros no creemos en que Dios es en tres personas, pero al mismo tiempo un solo Dios, estaríamos desvirtuando la verdadera doctrina que Dios nos ha enseñado. Así que es indispensable entender esto antes de poder continuar con nuestro estudio, de saber que si somos ovejas del Señor, y vuelvo a repetir, cuando digo ovejas del Señor, pónganle Jehová o Cristo, es lo mismo, ¿sí? Así que Dios es
tres personas al mismo tiempo y al mismo tiempo también es uno solo. Así que si decimos que Jehová es nuestro pastor y decimos que Jesucristo es nuestro pastor, estamos en lo correcto, no hay herejía, no hay confusión, ni tampoco hay contradicción. Así que si ya ahora sí podemos leer el Antiguo Testamento y dice Jehová, ¿sí? En Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Entonces, la gente que divide a Dios, que hace una división entre Dios y nuestro Señor Jesucristo, dirían, no vino Jehová, vino Jesucristo. Entonces está engañando Dios a la gente o está contradiciéndose porque no vino Jehová sino vino Cristo y vendría una confusión tremenda. Mas sin embargo ahora entendemos que Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre para poder venir por las ovejas. ¿Creemos que Jehová vino por sus ovejas? Sí. ¿Creemos que Dios vino por sus ovejas? Sí. ¿En dónde? Cuando Cristo se hace carne, cuando el Hijo se hace carne. Por eso es que cuando leemos en el Nuevo Testamento que Jesús se autonombra como yo soy el buen pastor y da la vida por sus ovejas, entendemos perfectamente el que Dios ya vino por sus ovejas a través de su Hijo Jesucristo, pagó por ellas y ahora somos también uno con el Padre, como Cristo es uno con el Padre. Así que si tú traes problemas de que, oye, no sé quién me está hablando, si Jehová o me está hablando Jesucristo nuestro Señor, los dos son uno mismo. Y lo que te habla el Padre te va a hablar el Hijo. Y también la voz del Espíritu Santo es la que nos guía. Y esto es lo que nos da, o les debería, y digo les porque yo sí tengo la seguridad, esto es lo que nos da o les debería de dar la seguridad de la salvación. Cuando escuchamos la voz de Jehová en el Antiguo Testamento, la voz de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la voz del Dios mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y reconocemos que es la misma voz, la voz de nuestro Dios que vino a salvarnos. Así que esto nos debería o les debería de dar a ustedes la seguridad de la salvación. Y yo pregunto, ¿escuchas la voz del pastor de pastores? ¿Escuchas verdaderamente la voz de Jehová? ¿Escuchas verdaderamente la voz de Cristo? ¿O estás escuchando otras voces? Creo que ya quedó bien claro esto, ¿verdad? Ahora sí ya podemos ir con nuestro estudio. Si tomo un versículo del Antiguo o tomo un versículo del Nuevo, sabemos que es el mismo pastor de pastores, es la misma voz que vamos a escuchar. Si hablo del Espíritu Santo, es la voz de Dios también que escuchamos, y ese es el propósito, que escuchemos la voz del Dios Trino para estar seguros de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Bueno, como les dije, pues vamos a iniciar ahora sí nuestro estudio. Dice en el versículo 27 al 30 de Juan 10, dice así de esta manera: mis ovejas, ¿las ovejas de quién? De Dios, de Jesucristo, y que vino el Espíritu Santo por ellas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si estás leyendo, te das cuenta que dice que nadie las puede arrebatar de la mano de Él, pero también dice al mismo tiempo que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y ya después en el 30 dice, yo y el Padre uno somos, para que quedara más confirmado y afirmado que los tres son uno. Así que una de las seguridades, al saber que somos piedras vivas,
que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos ovejas del pastor de pastores, es que ahora sí tenemos la seguridad de que la vida eterna es para nosotros, es prometida para nosotros y que nunca vamos a perecer. También quiero que quede bien claro, cuando habla de que no perecerán jamás, no está hablando de la vida terrenal, ¿eh? Creo que eso ya lo sabemos nosotros, pero también es importante afirmarlo y volverlo a repetir. No se trata de una vida eterna aquí en la tierra. Así que vuelvo y reitero, no se trata de llevar una vida feliz y a gusto en esta tierra. La gran mayoría de los religiosos o de los que creen que son cristianos, la gran mayoría está buscando la felicidad aquí en la tierra. La gran mayoría están buscando los beneficios aquí en la tierra. ¿Y qué sucede cuando empiezan a empeorar las cosas? Dicen, ya no quiero seguir a tu Cristo. Ya no quiero seguir a tu Dios porque tú me prometiste. Y le dices, espérate, no, yo no te prometí nada. Tú escuchaste otras voces. Porque dicen, tú me prometiste o Dios me prometió que iba a cambiar mi vida. No, Dios nunca prometió que no iba a cambiar nuestra vida aquí en la tierra. Incluso dijo, van a ser vituperados, van a ser rechazados por su familia, los van a matar, los van a perseguir, los van a odiar. Dios fue claro, nuestro Señor Jesucristo fue claro. Si nosotros conocemos la historia de primero el pueblo de Israel y después de la iglesia de Cristo, siempre ha sido rechazado el pueblo de Dios. Siempre. Yo no sé por qué ahora llega la gente y le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues sí, tiene un plan maravilloso para mí, pero en la eternidad, no aquí. Aquí en la tierra vamos a padecer, ¿qué? Aflicción. Vamos a padecer aflicción. Así que no se trata de llevar una vida feliz y a gusto en esta tierra viviendo conforme a la tierra. ¿Sí quedó claro? Porque muchas veces creemos que no voy a vivir feliz aquí en la tierra. No, sí vas a vivir feliz aquí en la tierra. Sí vas a vivir gozoso aquí en la tierra, pero no conforme a la tierra. ¿Se quedó claro, verdad? O sea, yo quiero vivir feliz conforme a la tierra, entonces no soy hijo de Dios. Pero Dios nos asegura paz y gozo aún en medio de las aflicciones. Pero lo más hermoso es que sabemos que no pereceremos jamás y que tenemos vida eterna. Eso es lo más importante. Así que se trata, mis hermanos, de estar seguros de que viviremos eternamente en el reino celestial. Nos gozaremos con el Señor, podremos mirarle cara a cara, podemos pasar tiempo infinito con Él, llorando, riendo, gozándonos, disfrutando, algo que aquí en esta tierra nunca vamos a tener. Nunca lo vamos a tener, mis hermanos. Porque más tarda un poquito de que ya llegó el gozo y la paz del Señor y vienen las aflicciones y vienen las pruebas. Yo platicaba con mi esposa y quiero compartírselos. Le decía yo, amor, pues vamos a prepararnos porque viene la otra. Y viene la otra, y viene la otra. Y vamos a seguir de prueba en prueba, de aflicción en aflicción, de fuego en fuego. Y lo más, no sé si se pueda decir hermoso, hermanos, es que ya lo sabemos, ya sabemos que viene el embate del enemigo y estamos preparados para la pelea. Pero como hay muchos que no están preparados para la batalla, llega el embate del enemigo y te derrumba, te tira, ya te quieres ir, ya quieres retroceder. ¿Por qué? Porque no estás preparado para el ataque del enemigo. Entonces, el ataque del enemigo nos debe de hacer levantarnos, ponernos de pie, sacudirnos
y vamos para adelante a preparar la siguiente batalla, porque vamos de batalla en batalla, de victoria en victoria, de lucha en lucha, de guerra en guerra. Que hay unas luchas más tremendas, híjole, pregúntenme a mí. Bueno, así que muchos quieren ver los beneficios aquí en la tierra. Y ese es el problema, que por eso van tristes, llorosos, desanimados, agotados, cansados, porque quieren los beneficios aquí en la tierra y no se olvidan que eso es añadidura. Si Dios quiere darte beneficios en la tierra, gloria a Dios. Pero si no, pregúntale a Pablo si recibió beneficios en la tierra en cuanto llegó a Cristo. No. Era cárcel, latigazos, golpes, pedradas, persecuciones. Y todavía el Señor le dijo, llámalo porque instrumento me es este y hay que decirle cuánto va a padecer por causa de mí. Oye, Señor, ¿y no podrías olvidarte de Pablo conmigo? ¿Y no habría manera de que a mí no me pasara lo mismo que a Pablo? Dice, no te va a pasar lo mismo, te va a pasar peor. Así que pues ya sabes por dónde vas a andar. Así que nosotros no estamos esperando los beneficios en la tierra. No debes esperar los beneficios en la tierra. Si viene un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de relajamiento, dale gracias a Dios. Pero también acuérdate que nada más te está dando tiempo de sacar la cabeza y respirar, porque vas para adentro otra vez y a pelear la batalla. Así que mis hermanos, no pasen por alto la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que sus ovejas oyen su voz, le siguen y Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. De verdad, eso no a cualquiera se lo promete el Señor, únicamente a sus ovejas, a los que pertenecen al cuerpo de Cristo, los que son piedras vivas, los que somos la iglesia de Cristo. Por esa causa, mis hermanos, como la gente no entiende esto de que nos da vida eterna y no que pereceremos, y que no pereceremos, por esta causa, muchos, al darse cuenta que sus vidas terrenales pasan cada día por más y más y más y más pruebas, deciden buscar una pócima mágica para no sentir el dolor. ¿Y cuáles son las pócimas mágicas? Es retirarse del cristianismo verdadero y buscar otro cristianismo que les acomode, o buscar otro grupo que les acomode, o buscar simplemente su vida a su manera, como Frank Sinatra. Así que no hay pócima mágica para evitar el dolor, mis hermanos. Si verdaderamente eres hijo de Dios, te tienes que acostumbrar al dolor. Te tienes que acostumbrar al rechazo. Te tienes que acostumbrar al vituperio. Te tienes que acostumbrar a la cárcel, a los latigazos, al apedreamiento, a todo lo que viene incluido en el paquete de ser cristianos. No busques pócima mágica para no sentir el dolor. Ni tampoco es cerrando los ojos como los niños. Que los niños cierran los ojos y dicen así, ya nadie me ve. No, todo el mundo te ve. Tú eres el único que no ves a nadie. Así que debemos de continuar, mis hermanos. Porque muchos no quieren continuar. Porque sienten que es muy difícil el cristianismo. Y te voy a decir una cosa. Sí, el cristianismo es difícil para los que no son ovejas. Porque para las ovejas sabemos que el camino es un poco de tiempo y que va a pasar esto un tiempo más, pero vendrá una eternidad de paz, gozo y ya no llanto. Entonces, ¿dónde están enfocados tus ojos? ¿Dónde tienes enfocada tu mirada? ¿Hacia dónde ves? ¿Hacia lo terrenal
O como dijo por ahí Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Nosotros debemos de tener nuestra mirada más allá de lo terrenal, más allá de tus 70 años, más allá de tus 80 años, más allá de tus 100 años, más allá de los 120 años o los años que te quiera dar Dios. Tú dices, bueno, yo tengo 20 años, me faltan 80 para llegar a los 100, me faltan 100 para llegar a los 120. Señor, permíteme seguir caminando en esto y aguantar cada embate del enemigo. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede con aquellos que no son ovejas del Señor? Que únicamente creyeron que eran ovejas del Señor, ellos ya no quieren continuar. Ellos ya no continúan hasta que tristemente se cauteriza su conciencia. Y ya cuando se cauteriza su conciencia, mis hermanos, ya es imposible que con las fuerzas humanas puedan conocer o escuchar la voz del pastor de pastores. Y cuando digo se cauteriza la conciencia es porque definitivamente está uno seguro de que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no se retira, no se cauteriza, no se pierde. Así que si no eres hijo de Dios y tú estás ya frío, como dicen por ahí, es porque no tienes el Espíritu Santo. No tienes el Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos estar queriendo tener los beneficios terrenales y a la vez los beneficios celestiales. No podemos estar buscando a dos amos. Y eso se llama fe. Y eso lo pueden palpar y lo pueden vivir únicamente las ovejas del Señor. Acuérdate que estamos en el estudio de conociendo quiénes son la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pastor, es que me dijo que la serie se llama La Iglesia de Cristo. Sí, pero el propósito es que conozcamos cómo es la iglesia de Cristo, que conozcamos y reconozcamos si verdaderamente soy iglesia de Cristo. Y nuestro Dios nos puso el día de hoy el hablar de las ovejas. Y las ovejas también, dice el Señor, que son de la iglesia de Cristo o son el rebaño de Cristo, porque Dios no apacienta cabras, no apacienta lobos, no apacienta cerdos, sino Él es pastor de ovejas. Amén. Y si tú eres oveja del Señor, lo que vas a buscar son los beneficios celestiales. ¿Y cuáles son los beneficios celestiales que Dios nos está prometiendo a través de estos versículos que vimos? Es que no pereceremos nunca y que tendremos vida eterna. Esos son los beneficios. Y son grandes beneficios. Pero como la gente del mundo los rechaza porque quieren dinero, quieren fama, quieren tener lujos, por eso es que ellos no escuchan la voz del pastor. ¿Puedes tener beneficios terrenales? Sí, pero esos no los buscas tú, sino esos te los da Dios. Si tu mirada está en buscar beneficios terrenales, déjame decirte que has perdido la brújula. Así que ahora sí, ya vamos entendiendo que al escuchar o leer que Jehová es nuestra torre fuerte, nuestro refugio protector y que nadie puede entrar en el redil si no es a través del buen pastor, es hablar del protector de nuestras almas. No está hablando de una torre fuerte verdadera, no está hablando de un redil verdadero, sino estamos entendiendo que nuestro pastor vino para salvar nuestras almas, para proteger a nuestras almas y para guiar a nuestras almas. ¿Sí? Nuestras almas. Nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo se va a ir al polvo. Nuestros deseos carnales se van a ir al polvo. Van a ser destruidos. Entonces, hablar de nuestro protector de almas o de nuestras almas es porque estamos entendiendo
que ya no somos de este mundo. Porque si estuviéramos hablando terrenalmente, entonces no habría enfermedad terrenal, no habría tribulación y no pasaríamos ninguna prueba para ver si somos verdaderamente ovejas. ¿Sí? Porque hay mucha gente por ahí que dice, es que Él cargó con nuestras enfermedades. Y entonces ya no vamos a enfermarnos. Y resulta que me duele la ciática, que me duele la rodilla, que me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele todo el cuerpo de puro vacilón. No, mis hermanos. ¿Sí? Nosotros, sí, mis hermanos, quiero que quede bien claro. Nuestro Señor Jesucristo sí pagó por nuestras enfermedades. Yo no sé si estás entendiendo esto. Nuestro Señor Jesucristo sí cargó con nuestros dolores, sí cargó con nuestras enfermedades, sí cargó con todos nuestros pecados. Pero eso lo vamos a vivir ¿cuándo? Cuando estemos en el reino celestial. Aquí vamos a padecer enfermedades, sí. Aquí vamos a padecer persecución, sí. Aquí vamos a tener todavía nuestros pecados y peleando contra el pecado este, pecado el otro, sí. Es que yo pensé que si Cristo ya pagó por nuestras enfermedades, ahora puedo decretar que ya soy sano y que no voy a enfermarme. Y al ratito el doctor dice, tiene cáncer. No, mis hermanos, el Señor pagó por nuestras enfermedades y cargó por todas ellas para que en una eternidad nunca más nos enfermemos. ¿Sí? Por eso es que es importante entender, no perecerán jamás y yo les doy vida eterna. O como dice la Escritura, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Sí? Entonces el Señor sí cargó con todos nuestros dolores y sufrimientos, sí. ¿Por qué sufres? Porque estás aquí en la tierra todavía. Nuestro Señor Jesucristo, quiero que quede bien claro, mis hermanos, cumplió con la promesa del Padre. Y eso de que Él vino a pagar por nosotros, ya quedó bien claro, eso espero. Ahora, también Dios cumplió con otra promesa, la cual debemos entender bien claro. ¿Y cuál es? Que Él vendría por sus ovejas. El Señor ya vino por sus ovejas. Ya pagó por ti y por mí. Y también Dios prometió que sus ovejas le escucharían. ¿Quiénes le escuchan? Sus ovejas, únicamente. Y también prometió que sus ovejas le seguirían. Y prometió que sus ovejas le obedecerían. Así que, mis hermanos, si tú eres oveja del Señor, si tú eres la iglesia de Cristo, tú escuchas la voz del pastor, tú sigues al pastor, tú le obedeces al pastor, y nuestro Señor Jesucristo es el quien determina quién verdaderamente es su oveja y es el que te pone en el redil, en la majada, en el descanso, en la paz. Por eso es que muchos que se dicen ovejas terminan buscando siempre las cosas del mundo. Otra de las cosas que Él prometió y debemos de creerle, mis hermanos, es que Él protege a sus ovejas. Gracias, Señor. El pastor de pastores está protegiéndote. ¿De qué tienes temor? Ay, es que no tengo para pagar la luz mañana. El Señor se va a encargar, pero tú confía en el Señor. El Señor te está protegiendo a ti. El Señor te guía porque Él dio su vida por ti, por cada una de las ovejas. Te vino a rescatar, te vino a salvar y te vino a curar las heridas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué sufres todavía? ¿Que acaso no tienes un refugio donde ir? Señor, ya no soporto. Y dice, ¿por qué no vienes a mí? Sí. Señor, ya no aguanto todo esto. ¿Y por qué no vienes a mí? Siempre vamos a todos lados, menos a Él.
Y ahí nos vemos todos atribulados, con caras todas agrias y amargadas. ¿En lugar de qué? Tener esa paz que el Señor da. ¿Dónde está la tribulación? Ya el Señor cargó con eso. ¿O acaso no sientes el abrazo del Señor? Así que, mis hermanos, es importante estar seguro de que escuchamos la voz de Dios. Tenemos que estar seguros cuando Él nos habla. Pero también es importante que que no sea de que nada más escucho la voz y ya. Se necesita ver cada uno de nosotros qué sucede cuando escuchamos la voz del pastor. ¿Qué sucede en mí cuando escucho la voz de Cristo? ¿Qué sucede en mí cuando escucho la voz de Dios, de Jehová de los ejércitos? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué se transforma en ti? ¿O si hay rebelión en ti? Eso te va a dar parámetros si verdaderamente eres oveja o no del Señor. Porque yo quiero que quede bien entendido esto. Solo las verdaderas ovejas escuchan y siguen al Señor. Así es. ¿Sí? Hay muchos que escuchan la voz de Dios, pero no le siguen. No le siguen. ¿Sí se acuerdan del centurión, verdad? De Cornelio. ¿Sí se acuerdan qué pasaba con Cornelio? Él era temeroso de Dios, escuchaba a lo mejor la voz de Dios. Pero ¿cómo es que escuchaba la voz de Dios si nada más la escuchan sus hijos? No, sí, cuando leía la Biblia, escuchaba, bueno, en la Biblia no existía en ese tiempo, pero los pergaminos sí. Y resulta que la escuchaba, pero no seguía al Señor, seguía su propia religión. Y mucha gente cree que está escuchando la voz de Dios y está escuchando la voz del salteador. Es importante saber si soy oveja del Señor, si soy parte del redil. Las ovejas verdaderas, cuando escuchan la voz de Dios, ¿sabes qué? Aparte de seguir al Señor, se regocijan. Amén. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se goza cuando escucho la voz de Dios. Amén. Siento gozo y paz cuando tú me hablas, cuando tú me llamas, Señor. Si es para reprenderme, siento gozo. Si es para acariciarme y decirme bien, buen siervo fiel, es para gozarme también. Siento gozo en todo momento. La oveja del Señor no se revela. Solo las verdaderas ovejas escuchan, y hay algo también hermoso, se sienten seguras. Así es. Yo no sé si has sentido la seguridad de estar en los brazos del Redentor, del Pastor de pastores. Por eso les decía yo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás tan preocupado por las cosas del mundo? Al contrario, dices, mira, están las guerras, rumores de guerras, la maldad del hombre cada día va en aumento. Gloria a Dios, quiere decir que Cristo viene pronto por sus ovejas. Se sienten seguros. ¿Y por qué nos sentimos seguros? Porque nos van a matar, nos van a perseguir, nos van a descuartizar. Sí, pero el Señor me da vida eterna y no pereceré jamás. No le tengas temor al que mata el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Amén. Otra cosa que tienen las ovejas verdaderas del Señor es que, aparte de escuchar, porque sí, escuchan, pero saben que tienen vida eterna. Yo no sé si has puesto en entredicho la vida eterna que te ofreció el Señor desde que te rescató.
Si lo has puesto en entredicho, entonces vuelve a leer que el Señor dice que dio su vida por sus ovejas y que sus ovejas tienen vida eterna y que sus ovejas no perecerán jamás. Así que ya de esta manera yo entiendo que las verdaderas ovejas del Señor escuchan, saben que tienen vida eterna, tienen paz y gozo, tienen tranquilidad y confianza, se sienten seguros, siguen al Señor, y otra cosa más hermosa es que somos transformados. Yo no sé si has sido transformado. Yo te pregunto, ¿estás siendo transformado? ¿Estás siendo cambiado? Cada día te está saliendo más lana del entrecejo, dice por ahí. Cada día estás balando mejor. O todavía se oye por ahí un join join. Las verdaderas ovejas del Señor cada día son transformadas, más transformadas, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. Pero si sigues igual o peor que cuando llegaste a los pies de Cristo, cuidado, porque a lo mejor no eres oveja del Señor. Porque de verdad hay muchas que no son ovejas, aunque lo digan. ¿Sí se acuerdan que dice que el Señor vendrá y pondrá de lado sus ovejas y del otro lado a sus cabritos, y que Él conoce a sus ovejas y las conoce por nombre y que las llama por nombre y que las ovejas lo ven, lo escuchan y lo siguen? Él conoce a sus ovejas, Él sabe quiénes son sus ovejas, pero también sabe quiénes no son ovejas, pero creen que sí son ovejas. No sé si tú conozcas la parábola del sembrador. Y ahí vemos cómo hay muchos que creen que son ovejas, pero resulta que no son ovejas. Hay otros que ni siquiera se la creen que son ovejas. En la parábola del sembrador dice así, en el primer versículo del capítulo 13 de Mateo, versículo 18, dice: oigan pues ustedes, no dice oigan ustedes ovejas, sino él habla en general, ¿sí?, a todos los que estaban ahí congregados con Cristo. ¿Por qué? Porque muchos lo estaban siguiendo únicamente por el pescadito y por el pan. Entonces les dice a todos: oigan todos ustedes. Entre esos estaban los apóstoles, entre esos estaban los verdaderos discípulos del Señor, los que estaban creyendo en Él verdaderamente, pero era necesario que escucharan todos, porque no todos eran ovejas. Y les dice: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Ya les había hablado de la parábola, pero ahora se las iba a explicar nuestro Señor Jesucristo. Y dice: cuando alguno... no dice todos, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos, mis hermanos, ni siquiera pensaron que eran ovejas. Estos nada más escucharon. ¿Sí? Ya te diste cuenta que sí escuchan la voz de Dios, si escuchan la voz del Evangelio, si escuchan la voz que los está llamando, pero ¿qué dice? Ni la oyen ni la entienden. Oyen la palabra del reino, no la entienden. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuando tú le predicas a alguien, tú le estás predicando la palabra de Dios. Tú les estás hablando de la palabra de Dios. Tú la estás sembrando en el corazón de ellos, pero ellos no la reciben. Aunque tú la sembraste, tú la metiste, ya la dejaste ahí, viene el malo, o sea, el enemigo, el mundo, sus deseos carnales, y dice que lo arrebata, ¿sí? Lo arrebata de su corazón, y este es el que es sembrado junto al camino. Ese definitivamente no es oveja, ni cree que es oveja. Pero vienen otros, que los que sí creen que son ovejas, pero tampoco son ovejas, nada más creen. Dice en el 20: y el que fue sembrado en pedregales,
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos conocemos de esos? Muchísimos, que llegan y dicen, no, es que yo ya le entregué mi vida a Cristo, no, se siente rete bonito ser cristiano, no, ahora sí voy a ser millonario y ahora sí Dios me va a cumplir todos mis caprichos y me va a cumplir todo lo que le he pedido, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Él prometió que si yo creía que toda mi casa iba a ser salva, y ahí vienen bien contentos creyendo eso, y dice, al momento la recibe con gozo. ¿Pero qué dice? No tiene raíz en sí. O sea, no hay raíz, y una hierba que no tiene raíz profunda se va a terminar secando. ¿Sí? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y aquí cuando habla de corta duración, yo no te puedo decir de 2, 3 días, 4 días, pueden ser años los que esté ahí esa hierbita, pero es de corta duración para los ojos de Dios. Es de corta duración. ¿Y por qué es de corta duración? Porque por medio de la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios, él tropieza. Por eso, mis hermanos, no es bueno decirle a la gente, mira, si vienes a Cristo se va a solucionar tus problemas. Si vienes a Cristo se va a aliviar tu enfermo. Si vienes a Cristo tu matrimonio no se va a deshacer. Si vienes a Cristo no, tu esposo te va a amar, tu esposa no se va a convertir luego. No mintamos a la gente. No le mintamos a la gente. ¿Qué es lo que predicamos nosotros, los que predicamos la verdad? Salvación y vida eterna. Salvación del alma, no de lo terrenal. Pero tristemente, como eso no vende, llegas y le dices a la gente, mira, si llegas a Cristo tus deudas van a ser pagadas. Pero él no piensa en las deudas espirituales, él piensa en que le debe al banco, le debe a Soriana, le debe a Urrera, le debe a Coppel y ya le debe a Electra y ya todos van detrás de él. No, mis hermanos, esas deudas las tienes que pagar tú. Entonces dice que viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si tú le prometes a alguien que desde que llegue a Cristo se van a acabar sus problemas, tú estás dando un evangelio de mentira. Y esa persona nunca va a ser oveja. Mucha gente nos habla por teléfono, oiga, puede orar por mi enfermo para que Dios lo perdone, ¿no? Se tiene que arrepentir él, sí, voy a orar por él. Oiga, es que mi hijo anda en el alcoholismo y venga a hablar con él a ver si entiende y sale del alcoholismo. Sí, podrá salir del alcoholismo, pero si no le entrega su vida a Cristo se va a ir al infierno. Entonces nuestro compromiso es hablarles del alma. El alma, ¿a dónde va a ir el alma? De que no son ovejas del Señor, que son enemigos de Dios y necesitan la salvación y la vida eterna. Y dice en el 22, otro que cree que es oveja también, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjense bien, oye la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios, o sea, sí está oyendo la voz de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todas estas personas que están aquí, algunos creen que son ovejas. Mucha gente le dices, oye, pero ¿de verdad Jehová es tu pastor? Sí, tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23. Y dice que Dios es mi pastor y que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Ah, ok, ¿y qué es lo que nada te faltará? No, desde que abrí en el Salmo 23, ya en mi casa hay dinerito. Y ya encontré trabajo, y ya nos está yendo bien. Mire, ya hasta compré una sala nueva, ya compré una tele nueva. No te está hablando de eso. Te está hablando de la salvación y la vida eterna. No perecerán jamás y tendrán vida eterna. Así que las que no son ovejas
siempre oirán. Porque muchos oirán. Yo te pregunto, ¿a cuántos les has hablado de la palabra de Dios? ¿Y cuántos no hasta ponen atención y dicen, ay, qué bonito hablas? Ay, qué bonito oras. Ay, qué bonita persona eres. Ay, vieras qué bonito. Me siento tan a gusto cuando hablo contigo, porque como que descansa mi alma. Sí, siempre van a oír, pero el mundo los va a atraer. El mundo los va a jalar porque no quieren sufrir las consecuencias del verdadero cristianismo. No quieren sufrir las consecuencias de las cuales Cristo nos los advirtió aquí en la tierra. Así que esa es una gran diferencia, mis hermanos. Dios o Cristo conoce a sus ovejas, Él las llama por su nombre, pero también conoce a las que no son sus ovejas. ¿Y cuál es la diferencia del rebaño y entre esos que no son sus ovejas? Que el rebaño sigue la voz y nada las distrae porque conocen su voz y el mundo no los llama, no los atrae, no les agrada. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué es lo que te atrae? ¿La voz de Dios? ¿La voz del pastor? ¿O la voz del mundo? No, es que no, el mundo ya no me atrae. Cuando no me ve el pastor. Ok, pues el pastor de pastores siempre te ve. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo nos guía a las verdaderas ovejas. Él va adelante, Él no tiene que empujarnos, Él no tiene que obligarnos a seguirle, sino que Él nos guía caminando delante de nosotros y como somos sus ovejas, le seguimos confiados. Fíjense cuál es la gran diferencia, ¿verdad? Yo no sé si has visto una persona jalando un burrito. Y ahí lo está jale y ven burro. Y el burro no. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No son empujadas. Nosotros somos ovejas y no somos empujadas. Nosotros le seguimos confiados. Le seguimos. ¿Y por qué le seguimos? ¿Por qué sigues al pastor de pastores? Ah, porque me conviene, porque me va a dar comidita, porque me va a dar dinero, porque va a pagar mis deudas y porque ya no me voy a enfermar. No, le seguimos porque reconocemos su voz, le seguimos porque también reconocemos que le pertenecemos. Yo te pregunto, ¿le perteneces? ¿De verdad le perteneces? ¿Estás seguro que le estás siguiendo porque has reconocido la voz del pastor de pastores? ¿O le estás siguiendo por conveniencia? Para ver si se cumple tu milagrito. Nosotros le seguimos porque nos sentimos seguros y sabemos que no pereceremos jamás, que no nos perderemos y que Él estará siempre con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes por siempre. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás. Y eso que dice aquí significa o está expresando intimidad. Intimidad entre el pastor y sus ovejas. Expresa confianza, expresa certidumbre. Hay seguridad de que el pastor está conmigo. Hay seguridad, hay confianza, hay una intimidad, hay una paz, el saber que Él nos abraza, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él va a estar al cuidado de nosotros y que no pereceremos jamás. Una oveja está segura, y si una oveja está segura, no es porque sea inteligente o capaz, sino porque tiene al buen pastor. Yo no sé si conozcas a las ovejas, pero una oveja no sabe nadar. Una oveja no se sabe defender sola. Una oveja si se atora en un zarzal o en algún lugar, no se puede salir sola. Necesita al pastor. El pastor necesita ir por ella y rescatarla. Y por eso es que la oveja se siente segura, no porque sea inteligente o capaz, sino porque sabe que tiene al buen pastor.
y que Él me va a ayudar y el que me va a sacar y el que me va a sostener y el que me va a limpiar y el que me va a proteger y el que va a estar al cuidado de mí siempre. El buen pastor vino por ella o vino por ti, ya pagó el precio para rescatarte y ahora la oveja sabe que no perecerá jamás. No vas a perecer, tu alma ya está segura. Jesús nos da vida eterna y nunca pereceremos, aunque nos señalen de soberbios y jactanciosos. Ay, sí, ahora resulta que tú ya estás en el cielo. Sí, ya estoy en el cielo. Ay, sí, ahora resulta que ya no eres pecador. Sí, soy pecador, pero el Señor ya pagó por mis pecados. ¿Sí? Para ellos es soberbia, para ellos es jactancia, pero para nosotros es reconocer que no fue por nuestras fuerzas, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz. No es jactancia, mis hermanos, es reconocer el poder de nuestro pastor y la seguridad de que somos sus ovejas. Cuando tú dices, yo ya estoy inscrito en el libro de la vida, es darle la gloria a Él. Cuando tú dices, es que yo soy bueno y yo me porto bien y yo voy a la congregación y yo soy obediente a la palabra, es jactancia tuya y tú quieres la gloria y tú quieres la honra. Es que yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no digo groserías, yo ya no esto, yo por eso voy a ir al cielo. Estás jactándote de ti mismo. Pero cuando dices, yo era incapaz, pero vino alguien, el pastor de pastores, y pagó por mí, Él me limpió, Él me perdonó, le estás dando la gloria y la honra al pastor de pastores. A Él sea la gloria. Así que debemos reconocer que nuestro pastor es nuestra seguridad y que nosotros somos sus ovejas. Él nos ha prometido que no perderá ninguna de sus ovejas. Eso yo no sé si tú lo has entendido, pero cuando Él prometió venir por sus ovejas y salvar por sus ovejas, es que si Él viene por 100, se va a llevar 100, no se va a llevar 99. Y que si tú estás en los planes de ser parte del rebaño del Señor, tú vas a llegar a ser parte del rebaño del Señor. O sea, no va a decir, ay, me faltó una, bueno, me llevo 99. No, el Señor viene por 100 y se va a llevar 100. Él no va a terminar con 99. Él vino por la perdida. Él vino por todos los que estábamos perdidos. Y nos rescató porque ese es el compromiso que Él tenía. Venir por la perniquebrada, venir por la perdida, venir por la enlodada, venir por la peor de las ovejas, pero Él rescata sus ovejas. Él irá. Él vino a buscarte y así no perecerás jamás. Gracias, bendito sea Dios. Él dijo, yo voy por ellas. Y Él vino por ti. No queríamos, ¿verdad? No queríamos ser parte de las ovejas. De ahí nos andábamos escondiendo. Ah, ya te vi, oveja. Tú vas a venir para acá. No, ¿cómo de que no? Véngase para acá. Y el Señor te rescató. Que estabas bien a gusto en tu lodo. Y que dice el Señor, mira, ¿ya viste? Hay vómito, hay suciedad, hay... guácala, hasta, ¿cómo se llama? Trapos de inmundicia. ¿No te has dado cuenta en dónde estás? Y de pronto, esa voz del Señor te hace voltear y ver en la inmundicia que te estabas revolcando. Dice el versículo 23 de Mateo 13, donde estábamos con la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Las ovejas producimos. Las ovejas vivimos produciendo.
Y no estoy hablando de dinero, mis hermanos. Las ovejas somos productivas, damos fruto, servimos al Señor. Y ya para casi terminar, quiero que vayamos a Primera de Juan 2, del 3 al 6, por favor, porque es importante saber cuáles son unas de las muchas características de las ovejas del Señor o de la iglesia de Cristo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, encontramos una de las más grandes características de la iglesia de Cristo o del rebaño de Cristo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo anduvo detrás de las riquezas, no. Anduvo detrás de los deseos del mundo, no. Anduvo obedeciendo al Padre, caminando en santidad, en amor, en seguridad de que el Padre también lo protegería en todo tiempo, estando en esta tierra. Así que Él vino aquí a la tierra para eso. Él vino a pagar por el rescate tuyo porque estabas preso. Él vino a cumplir con las profecías desde su nacimiento hasta la cruz. Él vino por ti para llevarte al redil. Él te cargó en sus brazos y te llevó a ese lugar de paz y de descanso. Cumplió con todo. Si te das cuenta, Él prometió venir por sus ovejas. Y Él cumplió todo lo que estaba escrito. Por eso debemos de decir gracias al Altísimo que cumplió sus promesas. Se cumplió todo lo que Él prometió. Y gracias a ese cumplimiento, hoy podemos decir que somos ovejas de su prado. Que somos ovejas del Señor. Que somos verdaderamente ovejas y no cabras, sino ovejas, y que no pereceremos jamás porque tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna. Vamos a orar, mis hermanos.